presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel. Aire 5 de mayo del 2021. Hola, Haroldo. Ayer encontré cartas y algunas fotos viejas. Estamos desocupando la casa de mi abuelo. Y mi abuelo se llamaba Dionisio y creo que era tu tío o algo así. Perdóname, no sé mucho de los nombres de los parentescos, pero mi abuelo materno era Conti, ¿sabes? Primo de don Pedro, tu padre, y yo soy Conti, y mi mamá lo era. Son esas cosas de apellidos y lazos sanguíneos y ramas familiares como brotes de árboles, ¿viste? Como los del Carolina en el camino entre Chacabuco y Bragado, lleno de pájaros y siempre mirando hacia la casa o al ferrocarril. Pero ahora, Haroldo, las cosas cambiaron, demasiado tal vez. De cualquier modo, quiero decirte que el Carolina sigue allí, expectante y a la vez sereno. Solo se bambolea un poco si hay viento que le trae voces y te espera. Eso me lo dijo. Le respondí que tal vez estés armando una lancha en el Tigre, un bote nuevo para poder salir del bosquecito ese que sombrea las cosas y tu casa, para escribir un cuento genial y leerlo debajo del amparo de ese pequeño bosque. Esta carta poema de Teresa Palazzo Conti para esa persona que nunca apareció, el gran escritor Haroldo Conti. The days of wine and roses, laugh and run away, like a child at play, through the meadowland toward a closing door. Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Bueno, en los días de vino y rosa y en los días de verano pasan cosas en el mundo literario. Gente que nace, gente que muere. Entre estos últimos, el filólogo y crítico español José Luis Varela. Varela fue Premio Nacional de Literatura en España en 1970 por su ensayo La Transfiguración Literaria. Había nacido en Orense, fue una figura fundamental de la filología y la crítica literaria española durante el siglo XX. Su precocidad intelectual se manifestó ya en su juventud al fundar y dirigir la revista Posío, donde colaboraron grandes nombres como Gerardo Diego, aquel que una vez ganó un premio junto a Jorge Luis Borges, y también trabajó junto a Álvaro Cunqueiro. Su formación académica fue de primer orden. Se inició en la Universidad de Santiago de Compostela y culminó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, donde fue discípulo del gran gramático Dámaso Alonso y obtuvo el doctorado con premio extraordinario en 1948. Bien, señores, por aquí, por Buenos Aires, el Club Eterno, un club literario organizado por la editorial de Eterna Cadencia, inaugura su temporada 2026 con una conferencia de Alan Pauls, el famoso escritor argentino que está residiendo por estos momentos en Alemania, pero que ha hecho un viaje seguramente de verano. El Club Eterno es el club social y literario que también está programado por Filba junto con Eterna Cadencia Librería. Un espacio de encuentro en el que escritores, artistas, poetas y lectores de todas las edades se reúnen todas las semanas con la literatura como excusa y como centro de reunión. La idea fundante del club es favorecer el encuentro y la conversación
cultural, cuánta falta hace esto, desde la librería situada allí en Palermo, como una casa abierta para la creación y gestación de una comunidad a partir de actividades de lectura, de poesía y de música. Para este verano, el Club Eterno arranca con una charla con el escritor académico y ensayista Alan Pauls, una de las voces más lúcidas de la cultura argentina contemporánea, que está residiendo en Berlín. Será el miércoles, mañana, 14 de enero a las 19. Así que bueno, recibirán entonces a Alan Pauls en una entrevista a cargo de Anne-Sophie Viñoles en Eterna Cadencia. Les digo dónde está: Honduras 5582 en Palermo. Bueno, leemos más, leemos menos, leemos mejor, leemos mal. Un estudio de CONICET comprobó que leer literatura mejora el rendimiento escolar. El investigador de CONICET, José María Gil, reveló que un reciente estudio realizado por el CONICET reveló que la lectura de obras literarias, pero complejas, no fáciles, por ejemplo, como las de Jorge Luis Borges o inclusive el Martín Fierro, puede influir e incidir positivamente en el rendimiento escolar de los estudiantes de todos los niveles. Gil, el investigador de CONICET, quien también es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, documentó experiencias en el aula donde se aplicaron mediaciones pedagógicas para facilitar la comprensión de textos literarios. Bien, quiero contarles por último que publicada por Ediciones Complutense de 2020, El llanto del león narra una historia de carácter íntimo y profundo que recoge el diálogo entre el padre enfermo de cáncer y su hijo de 10 años. A través de esta narración delicada y emotiva, esta obra tan famosa, El llanto del león, aborda la enfermedad terminal desde una mirada inocente y lúcida de la infancia. Muy bien, con esto cerramos las noticias por el día de la fecha. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3000. La medianoche de Radio Cultura, este programa Sendero de Escritores, que es sostenido y, digamos, tenido en cuenta por la Radio Cultura y la Sociedad Argentina de Escritores. Y en esta noche yo había prometido vino, espero que cada uno de ustedes tal vez tenga una copa de vino, así vamos a saborear estas líneas intrincadas que unen la literatura con el vino. Y el vino y la literatura están entrelazados, la verdad, desde la antigüedad, siendo el vino un potente símbolo de alegría, pasión, tristeza y, como saben también, cada uno que ha tomado vino, espiritualidad. Y esto también ha inspirado autores como Lorca, García Márquez, una cantidad de escritores de todos los tiempos, incluido el autor de La Celestina, del Quijote, reflejando su papel cultural desde Dionisio en Grecia hasta la moderación que proponía la Biblia, y hoy sigue siendo una fuente. Les invito a compartir, y en este caso con un músico, pero también fue poeta y buen escritor, que se llamó Alberto Cortés, puntano, que hizo toda su carrera en España. Veamos estas reflexiones cantadas del gran Alberto Cortés. Sobre su palco de fuego le pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Y entonces vuelve la pena a hacer silencio del alma. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla.
cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos, como por arte de magia. Y entonces son bravucones. Hasta que el vino se acaba. Pues del matón al cobarde solo media la resaca. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cambia el prisma de las cosas cuando más les hace falta a los que llevan sus culpas como una cruz a la espalda. La impura se piensa pura, como cuando era muchacha, y el astado regatea la medida de su drama. Y todo tiene colores de castidad simulada, pues siempre acaban el vino los dos en la misma cama. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma, que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra, que no le falta un amigo ni noches para gastarlas, que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara, que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. Bueno, este era Alberto Cortés, compositor, gran poeta, una extraordinaria carrera en España y en todo el mundo de habla hispana. Hoy estamos con el tema del vino, inspirándonos literatura y poesía, metáfora y pasión, tal vez, como en los poetas como García Lorca, que usó el vino para simbolizar la pasión y la sensualidad, básicamente andaluzas, mientras que en otras obras representa también la libertad, la nostalgia o el refugio del alma. Desde clásicos a modernos, desde las descripciones de viñedos en la Ilíada, hasta reflexiones de Julio Cortázar o Marguerite Duras, el vino es el hilo conductor que conecta diferentes épocas y autores. En cuanto a la poesía, Miguel Hernández, Francisco de Quevedo, Pablo Neruda, son solo algunos de los escritores y poetas que han tomado el vino como protagonistas de sus obras, ¿no? El vino de Federico García Lorca es un poema del siglo XX que describe la experiencia de beber vino en una noche de verano, seguramente como esta. Cartas desde el ciego, de Miguel Hernández, también cita mucho el vino. En ella habla sobre el poder que tienen las palabras de una amada para hacer olvidar el dolor junto a esta bebida espirituosa y tan religiosa también, tan de las ceremonias. Y finalmente también es importante la Oda al vino de Pablo Neruda, un poema del siglo XX que celebra el vino y su capacidad para transformar la vida cotidiana en algo poético. Dijo Neruda en la Oda al vino: vino color de día, vino color de noche, vino con pies de púrpura o sangre de topacio, vino estrellado, hijo de la tierra, vino liso como una espada de oro, suave como un desordenado terciopelo, vino encaracolado y suspendido, amoroso, marino, nunca has cabido en una copa, en un canto, en un hombre coral gregario, porque eres, y cuando menos, un vino mutuo. Así que bueno, pero también hemos tenido a Jorge Luis Borges, nuestro gran vate, ensayista e indescriptible narrador, hablando también el libro, ¿no? El vino, junto con otros, con muchos otros, entre otros Antonio Machado, que recopiló versos y reflexiones sobre la inmortalidad del vino en la cultura. Y entonces Borges ofrece de toda esta historia del vino una estructura como más contemporánea, donde el vino se convierte en un símbolo de transitoriedad
con esa forma de decir un poco elusiva que tenía Jorge Luis Borges y que yo los invito a escuchar a partir de este momento. ¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Con otoños de oro la inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río del tiempo, y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa exalta la alegría o mitiga el espanto, y el ditirambo nuevo que este día le canto, otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si ésta ya fuera ceniza en la memoria. Muy bien. Vamos a recordar un poquito la cortina del programa de hoy, que obviamente está referida al vino y nos pone un poco de swing en esta noche de verano. The days of wine and roses, laugh and run away, like a child at play, through the meadowland, toward a closing door, a door marked nevermore, that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze, filled with memories of the golden smile that introduced me to. Bueno, linda historia, fue una gran película, Días de León y Rosas. También creo que se hizo en teatro luego. Pueden buscarla por ahí, por YouTube, ver la película o escuchar con amigos, tomando vino, este maravilloso swing de Frank Sinatra. Lo cierto es que por estos lados la periodista Tamara Rice realizó una obra verdaderamente monumental, compilando en su libro Al Rojo Vino, que editó Indie Libros, un mapa que señala algo muy interesante, que es la relevancia de las mujeres en la industria del vino. Resulta que en los últimos años hay una cantidad extraordinaria de mujeres que se han dedicado al estudio, a la enología, a tener bodegas, a ser empresarias del vino, a exportarlo, a comunicarlo también. Hay muchas agencias de comunicación sobre bodegas y viñedos en manos de mujeres. Y así que en este libro Al Rojo Vino, pasan muchas bodegueras, por ejemplo, como Ana Mitrano, de la familia Zucardi, Laura Catena. Estuve leyendo por ahí en Al Rojo Vino que Laura Catena también era médica, y la familia realmente tiró más fuerte y se dedicó al vino. También hay otro apellido famoso, vitivinícola, que es la familia Balbo. Bueno, perfectamente, Susana Balbo creó Susana Balbo Wines, que es otra importante marca de los últimos tiempos de Argentina, que se ha especializado tanto en el vino boutique, digamos, ¿no? En esos vinos que uno elige con cuidado y que disfruta con algo más que tragar un poco de vino, conocer a través del vino la historia, el mapa vitivinícola de la Argentina, que viene de los tiempos de la colonia. No es solamente aquellos vinos que trajeron los
los inmigrantes en el siglo XIX, sino que ya los españoles habían traído cepas para estas tierras cuando eran colonias o era virreinato, para decirlo mejor y más correctamente. También hay en este recopilatorio de mujeres dedicadas al vino, sommeliers como Marina Beltrame y Fabia Risuto. Y hubo periodistas como Luis Clement, muy importante, y alguien que a mí me toca muy de cerca, que fue Elizabeth Checa, una de las catadoras de vino, críticas y personalidad del periodismo sobre gourmet, sobre actividades de gourmet en la Argentina. Tuve la suerte de que trabajara conmigo en una revista muy moderna, creo que todavía hoy es moderna, que se llamaba Metrópolis, donde Elizabeth Checa, mi gran amiga Elizabeth Checa, fallecida hace unos años, desplegaba todo su conocimiento sobre el vino, sobre las bebidas espirituosas y sobre la gastronomía. Tenía mucha influencia de la comida peruana y tengo todavía un pájaro inca en mi biblioteca que me regaló Elizabeth Checa. Y Elizabeth es la madre de dos grandes artistas, uno gastronómico, que es Ernesto Oldenburg, su hijo menor, que actualmente está con un restaurante en Bahía Blanca, y el otro, que fue director de unas revistas mías, que era Federico Oldenburg, que trabaja también en la industria del vino en Madrid. Pero Elizabeth Checa, que ha publicado varios libros, es un personaje todavía hoy, después de 2 años de su fallecimiento, como una de las periodistas señeras de lo que es el vino. Me alegra muchísimo que Tamara Herraiz haya no solamente incluido a Elizabeth en este libro, Al Rojo Vino, sino también a tantas mujeres interesantes como los Catena Zapata, las Zucardi, las Balbo, en fin, todas estas mujeres dedicadas al vino que hicieron tanto y hacen por este nuevo florecimiento de la industria vitivinícola argentina que está llegando por suerte a todo el mundo. ¿Tenemos hoy la clave del día, la cortina del día por ahí? The days of wine and roses, laugh and run away, like a child at play, through the meadowland, toward a closing door, a door marked nevermore, that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze, filled with memories of the golden smile that introduced me to. La literatura ha producido muchas cosas con el vino, el tango, cómo no, el rock and roll, la música de Córdoba, quien se ha tomado todo el vino. Hay grandes temas dedicados a esta bebida milenaria que nos acompaña todos los días y, bueno, que es la bebida nacional, según rezan. Nunca supe muy bien qué quiere decir bebida nacional, pero en todas las botellas figura la bebida nacional, el vino. Y, bueno, como digo, esta bebida ha tenido influencia también en la narrativa, tanto sean novelas como recopilaciones, el mundo del vino como un elemento central de sus historias, ¿no? Una de ellas, el famoso autor Noah Gordon, creo que es el autor del Médico también, escribió La Bodega, una novela histórica muy aclamada que sigue la historia de un joven que en la España del siglo XIX hace su inmersión en el mundo de la viticultura y en la elaboración del vino. Ustedes saben que en la zona de La Rioja española, la Ribera del Duero, son grandes denominaciones de origen
para España, como lo son también los Burdeos o la zona de Champagne para los vinos franceses, ni que hablar de otras categorías. Pero Ribera del Duero o Rioja son grandes denominaciones de origen. Aquí creo que hay San Rafael y Valle de Uco también como grandes denominaciones, que ahora inclusive están también refiriéndose a la producción de aceite, donde Argentina también se está destacando muchísimo porque la producción de aceite de oliva es centenaria en la Argentina, también desde la época colonial. Pero, en fin, si ustedes quieren indagar un poquito más sobre la literatura y el vino, podrían visitar una historia muy interesante para ese vino que tiene aquel método champenoise que hace que tenga burbujas el vino, que solamente en Francia se puede reconocer como champagne. Ustedes saben que también como denominación de origen no se puede nombrar de champagne aquellos vinos parecidos pero que no pertenecen a la región francesa de Champagne. Los demás se tienen que llamar espumosos, como en Argentina o en España. En España se llaman cava, en Italia se llama prosecco también. Y lo cierto es que hay famosos vinos como champagnes, como el Cristal, o hay uno muy conocido que es una marca aspiracional. Yo felicito a quien se pueda tomar uno en su vida porque es carísimo, que es el Veuve Clicquot, que es decir, la viuda de Clicquot. Inclusive hicieron un libro sobre el Veuve Clicquot y lo hizo Pilar Maceo. Es un relato sobre esta formidable mujer viuda que heredó y transformó la casa de Champagne Veuve Clicquot en un imperio global. Tanto es el imperio que ha llegado inclusive a niveles del subconsciente, ¿no? ¿Quién no quiere tomarse un Veuve Clicquot en su vida? Ya no digo un Cristal, pero que son vinos champenoise que tienen historias detrás de ellos y que relatan toda una tradición vitivinícola de Francia, tan fomentada además por otra parte por la Revolución Francesa, donde Napoleón convidaba vino y mucha comida a sus huestes para marchar a Moscú y otras guerras, inclusive dándole algunas reglas, ¿no? Les daban alimentación, pero les enseñaban también a beber y a la higiene al momento de comer. Ustedes vieron que las chaquetas todas tienen aquí botones. Pues bien, esos botones los había ideado Napoleón para que sus soldados, después de comer y beber, no se refregaran y limpiaran la boca con sus chaquetas. Entonces los botones hacían esa misión para mantener a las huestes en forma. Seguimos con la cortina del día. The days of wine and roses, laugh and run away, like a child at play, through the meadowland, toward a closing door, a door marked nevermore. Vamos a hacer una comparativa de libros destacados entre poesía y vino. Y lo vamos a hacer analizando libros que combinan poesía y vino, si se pueden destacar varias de sus obras significativas. Una de ellas es El vino y la poesía de Antonio Machado. Qué casualidad, hoy me quedé varado en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Río de Janeiro y Antonio Machado. Y hoy lo tengo que recordar acá. Está difícil la ciudad en verano. Pero bueno, aquí estamos. El libro de Antonio Machado recopila versos y reflexiones sobre la inmortalidad del vino
en la cultura. Y también refleja en esa obra, desde los tiempos milenarios, la importancia que tuvo el vino en la inspiración de los poetas, ¿no? Mozo sirve otra copa, en el tango, en los boleros, en todas las músicas tradicionales. Pero bueno, también creo que Leo tiene por ahí un gran concierto que fue movilizado hace unos años por las autoridades mendocinas sobre esto de que el vino es la bebida nacional, ¿no? Y se realizó en noviembre del 2019 en la sala sinfónica de lo que antes se llamaba el CCK, hoy llamado Libertad, para celebrar el Día del Vino como bebida nacional. Fue un lanzamiento que incluyó a todas las grandes bodegas de la Argentina para instituir el vino como bebida nacional. Creo que la propaganda la hizo nuestro amigo Lalo Mir y otros locutores importantes, y estuvo recorriendo los medios por varios meses esta campaña que finalmente se hizo carne como el vino bebida nacional argentina. Pero lo cierto es que en este concierto organizado por el Fondo Vitivinícola de la provincia de Mendoza, convocaron a grandes cantantes para celebrar el Día del Vino, digamos, y contó con grandes artistas. A ver si ustedes reconocen algunos de ellos entre los que voy a nombrar. Pedro Aznar, el famoso integrante de Serú Girán junto con Charly García, Kevin Johansen, el cantante argentino que nació en Alaska, pero es que es más argentino que el tango, Ligia Piro, la hija del gran banderonista Piro y su mujer también tan conocida, Franco Luciani, Hilda Lizarazu, que es la mujer de Lito Vitale, Nadia Larcher, Manu Sija, Javier Montalto, el gran cantante de tango, digamos un clásico de la nueva generación, Ariel Ardit, Melania Pérez, Verónica Condomí, la gran folclorista, y también estuvo allí Matías Betti. Bueno, todos ellos fueron dirigidos por el maestro Spataco, autor de los arreglos y responsable de la selección de un exquisito repertorio que circuló a través del folclore argentino, el tango, también el rock en sus temas vitivinícolas, digamos, y en un espectáculo que, como dije, fue presentado por la Corporación Vitivinícola Argentina y el Fondo Vitivinícola de Mendoza. Entonces, en ese gran concierto donde celebraban el vino como espiritualidad y arte, cantaron todas estas personas el siguiente tema. Brindo por las personas que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerde tu cuerpo, pero olvide tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo conocimos, por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también brindo por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino.
Brindo porque me olvido los motivos porque brindo. Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por las canciones que van tocando la orquesta. Caiga quien caiga, brindo porque el alma está de fiesta. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro, por la música y el vino. Brindo por el futuro y por la música y el vino. Brindo por esta mesa, por la buena compañía. Brindo por los domingos y por tantas alegrías. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa haya un buen vino. Siempre que estemos juntos, que en la mesa haya un buen vino. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Bueno, ustedes han escuchado este tema referido al vino, este tema casi folclórico, pero no sé si advirtieron que es un tema compuesto por un rockero, tal vez uno de los tipos más rockeros que ha dado el siglo XX y principio del XXI, que es Andrés Calamaro, que es un rockero que tiene una mentalidad muy amplia porque ha cantado rancheras, chacareras y ha compuesto todos esos ritmos, y también los temas inolvidables del rock, desde su grupo inicial Los Rodríguez, pasando por su gran carrera solista. Yo tuve oportunidad de pasar un verano, justamente un verano en enero en Punta del Este con él. Coincidimos en un lugar, en una pileta y unas cabañas muy lindas, aparte de que nos conectó siempre la música. Andrés Calamaro dijo una vez, en una fiesta que yo organicé en mi casa, en la que estaba Charly García y como testigo el gran editor Jorge Álvarez, que en mi casa Charly García lo había convencido de hacerse solista. Gracias, Charly García, por haber reconocido un valor como Andrés Calamaro, que nos ha regalado, por ejemplo, composiciones como la que cantó toda esta troupe de cantantes argentinos que vienen del folclore, del tango y del rock, en esta manifestación del vino. Así que bueno, vamos a sigamos escuchando Días de Vino y Rosa. The lonely, the night discloses. Bueno, como ustedes saben, hoy estuve comentando el libro de Tamara Herraiz, una periodista que fue directora de la revista TKM en su momento, de Psicología Positiva, y también trabajó en Baja Libras. Se desempeñó también como jefa de redacción de MP Ediciones, todas redacciones que yo he conocido en algún momento. Tamara además es una historia en ciencias delicadas y de buen gusto en las comidas de los argentinos, ¿no? Donde antes se tomaba el vino con soda, y después se comenzó junto con la calidad de los viñedos, se comenzaron a descorchar estas botellas que nos hacen famosos en el mundo, entre otras cosas, con nuestra, nuestro viñedo insignia, que es el Malbec, una cepa proveniente del sur de Francia, pero que la Argentina la ha hecho emblema en el mundo. Un vino liviano, suave, a diferencia de gente que cree que es un vino grueso, es un vino que acompaña muy bien todas las comidas, que inclusive se puede tomar con algún cóctel. Anímense a tomar este vino.
Tenemos para el final también, ya se los anticipo desde ahora, un tema de Neil Diamond, ¿verdad? Pero lo vamos a escuchar sobre el final porque es un tema muy viejo que tiene una versión también de UB40, Red Wine, ¿no? Acá Leo me dice que sí, que seguramente todo el mundo va a conocer como la más reconocida versión de Red Wine. Va a reconocer la de los cantantes estos de reggae y no la versión original escrita por el gran cantante americano Neil Diamond. Pero me ha llegado un llamado que me pide que relea la Oda al vino de Neruda. Quiero decirles que es un extracto de aquella poesía. Neruda tiene muchas poesías dedicadas a la cebolla, la papa, en fin, a todas esas naturalezas que asombraban el horror de Borges cuando decía que escribía estas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿me pones una musiquita para que yo lea esta Oda al vino, Leo? ¿Esta misma? Ok. Voy a repetir a pedido del público la Oda al vino, que dice así: vino color de día, vino color de noche, hago paréntesis, tal vez como esta misma noche en tu casa, vino con pies de púrpura o sangre de topacio, vino estrellado hijo de la tierra. Qué bueno esto, estrellado hijo de la tierra. Vino liso como una espada de oro, suave como un desordenado terciopelo, tema que se usa mucho en las contratapas, en la parte de atrás de todos los vinos. Ya Neruda lo había dicho. Atención, las personas que describen los vinos, terciopelo y también vino encaracolado. Y vino suspendido, amoroso, marino. Nunca has cabido en una copa, vino, en un canto, en un hombre coral. Gregario eres, y cuando menos eres mutuo vino. Bueno, vamos a pasar como cierre de esta noche del vino que tantos avatares nos ha dado, entre el libro de Tamara y el recordatorio de las novelas con vino, los versos con vino, todas las cosas que habremos hecho con vino. Cada uno conoce su historia y probablemente puede escribir una novela de lo que hizo en su historia y en su vida con el vino. Pero bueno, lo cierto es que este tema glorioso que vamos a escuchar de Neil Diamond, luego todos lo van a reconocer, tuvo una versión hace 10, 15 años que lo hizo más famosa que el propio autor. Y es una versión de reggae de un conjunto que se llamó UB40 y que Leo nos encontró rápidamente para que ustedes comparen. Bueno, esta era la canción de UB40, una versión moderna del famosísimo tema Red Wine de Neil Diamond, que vamos a escuchar en vivo en un festival. Lo van a ver muy joven. Neil Diamond hoy debe tener entre 84 y 85 años, tuvo una larga carrera artística. Pero bueno, les quería repasar toda esta historia que hemos tenido con el vino. Quería repasarles que a García Lorca con su tema El vino, también a Miguel Hernández
que ha utilizado esta metáfora que compara con el vino su propia vida, una vida que embriaga y trastorna, ¿no? La Oda del Vino, que por 2 veces la repetí en el programa de hoy. El propio Borges, que ha sido leído con esa voz tan especial, probablemente puertorriqueña. La verdad que hubiera querido poner el tema del vino en la voz de Borges, pero creo que no está grabado. Sí hay muchas otras que pueden compararlas, que son a su vez muy buenas. Bueno, después la historia del champán, del famoso champán Veuve Clicquot. Propónganse en su vida con la persona que quieran descorchar alguna vez un Veuve Clicquot. Hay cosas, un gusto que uno se da una vez en la vida. Sé que es caro, pero valdría la pena hacerlo. Y para saborearlo más, tal vez puedan leer este libro de Tilar Maceo, que habla sobre cómo esta mujer viuda impuso el vino champagnés en todo el mundo a través de su marca Viuda de Clicquot. Y finalmente también la novela La Bodega de Noah Gordon, que habla sobre este chico español que recorrió el mundo con su sabiduría vitivinícola. Y ahora sí, entonces, los dejo en esta noche de verano, en un festival al aire libre, para que escuchen al Neil Diamond hablando del vino rojo, Red Wine. Red wine, go to my head, make me forget that I still need it so. Red wine, it's up to you. All I can do I've done, but memories won't go. No memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red wine, yes. Stay close to me. Don't let me be alone. It's tearing apart my blue heart. I had sworn that with time parts of you would leave my head. I was wrong, and I'd find just one thing makes me forget. Red wine, stay close to me. Don't let me be alone. It's tearing apart my blue